casi a la mayoría. Ya. Para los que no me conocen, soy como docente de la materia de semiología, soy mi nombre era Mario Paniagua, especialidad soy cirujano general. Yo hice mi especialidad en el Hospital Obrero, las 400 camas, en la Caja Nacional. Y bueno, estas primeras clases, porque ellos no pudieron venir, se les entiende porque no les han avisado nada a nadie. Y recién estamos empezando, porque van a seguir con las inscripciones hasta el 10 de este mes, eso fue lo que me informaron. ¿Ya? Esta primera clase va a ser más que todo para revisarnos. Después de esta clase a las 8 voy a juntarme con el doctor Arce para coordinar el tema de su temario, la bibliografía, la fecha de sus exámenes, ¿ya? Y los auxiliares, los cuales son la parte importante para sus clases prácticas. Yo trabajo en el hospital Plan 3000 por Cosito, no sé si alguien conoce. ¿Conocen? Ya. Los trabajo los días miércoles, turno 12 horas día, y sábado noche igual, turno 12 horas. Miércoles de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, y los sábados de 7:30 de la noche a 7:30 del otro día. ¿Ya? Semiología es el inicio, ¿no?, de sus prácticas hospitalarias ustedes. Por mi parte yo quiero que vayan a los hospitales, que inicien sus prácticas hospitalarias, ¿no?, revisando a los pacientes, ya que ahí es donde más se aprende, más que en la parte teórica, del uso de diapositivas y todo eso, ya la práctica hospitalaria. Pero también tienen que ir leyendo, ¿no?, que eso va a complementar. Ya pasé al grupo de WhatsApp los horarios de la clase teórica y la clase práctica de cada subgrupo, desde 1 hasta el 5. ¿Los han visto o no lo han visto? Ya todos lo han visto, ¿no? Ya. Entonces, hoy me comuniqué con la parte de la docencia allá en el hospital, les pidieron un formato de carta para que se acepten para que vayan a pasar clases. Ya se lo mandé a dirección de carrera y también eso. ¿Ya? Pero, si no me equivoco, las clases en el laboratorio con funcionarios son 4 horas y media, ¿no? Más o menos. Y tendríamos que distribuirlo por grupos para que puedan ir al hospital. El problema es que somos hartos, ¿no? Y dudo mucho que puedan ir exactamente todos, o si van, tendrían que cubrir cierta cantidad de horas, ¿no? No podrían ir por mucho tiempo. Así le damos la oportunidad para que todos puedan ir. Entonces, si van, serían 1 hora y media, eso es lo que estoy calculando más o menos. El grupo de 5 personas, no, para que no sea mucho. En cuanto al transcurso de un día puedan asistir, entre los días del miércoles y el sábado, los días que yo voy. Y quiero que vean su clase teórica, si en los días miércoles y sábado no les choca alguna materia, para que se puedan organizar y no tengan problemas. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ayer creo que eran 30, ahora son por lo menos unos 100. Deben tener dudas, ¿no? Ayer le preguntaron nomás a varios que vinieron. Los demás. ¿Los grupos de 5 personas lo va a armar usted o? Lo que yo estaba viendo, como son subgrupos, ¿no ven? De 1 hasta el 5, cada grupo se arme. Como pueden, lo puedo dejar a opción, ¿no? Lo puedo armar yo porque tengo también una lista de cada subgrupo, o se arman entre ustedes, de acuerdo a ¿cómo se dice? Afinidad, ¿no? Por no decir que aburrieron. ¿Ya? Entonces, ¿cuál prefieren? Por afinidad.
hacemos? ¿Cómo quieres? ¿Ah? ¿Por afinidad o del signo yo? Por afinidad, doctor. Está bien. Entonces, eso y ¿alguna otra duda? Vayan atrás. ¿Nada? Pasa. Corriendo. Ya. Yo quería darles un adelanto hoy. Uno de los primeros temas es introducción a la semiología y historia clínica, que es importante los términos, ¿no?, que usamos cuando ya empiezan su práctica hospitalaria, su vida hospitalaria. ¿Ya? Entonces, no es una clase oficial, que yo tengo que presentarle plasmado ahí todos los temarios, la bibliografía. Lo que me he juntado con los auxiliares ahorita me informan que es el libro de Suros, para que vayan anotando. ¿Ya? Esa es la bibliografía que están usando los otros tres docentes también. ¿Ya? Semiología de Suros. Porque en base a eso sacamos un solo examen donde todos dan la teoría, ¿no? Todos van a dar una misma fecha, un mismo día, todo, una hora. ¿Ya? Entonces, eso, y si no tienen alguna duda, para ir dando un pantallazo por lo menos en el primer tema. ¿Nada? ¿Alguien tiene cable USB para conectar? En la caja. En la caja de la caja. Ah, ya. Bueno, ahora empezando a capela, ¿ya? ¿Qué tenemos por concepto de semiología? ¿Alguien? Es el estudio de los síntomas y signos. ¿Ah? Es el estudio de los síntomas y signos del paciente. Ya, vale. ¿Qué más? ¿Qué entienden por semiología? Que me hago más práctica en la clase. Es la ciencia que estudia los signos y síntomas para poder llegar a un diagnóstico de una enfermedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por síntoma, signo y síndrome? ¿Qué es síntoma? Los síntomas va a ser lo que el paciente nos va a decir a nosotros, pero que no podemos como que cuantificar. O sea, si me duele, yo puedo comprobar que como me duele, que le duele, lo que convierte Exacto. El signo es lo que el doctor El síntoma siempre va a ser subjetivo, lo que te refiere el paciente.
¿ya? Como los mareos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que no puedes cuantificarlo, es decir, no puedes medirlo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es un signo? Algo que se puede ver a simple vista. Son manifestaciones objetivas. Ya, los signos son manifestaciones de más que un signo. Un signo es algo que tú puedes cuantificar, medir, ¿ya? Es decir, que es objetivo, ¿ya? Ejemplos de signos. Frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, Erupciones, temperatura, exantemas. ya, exactamente, todas las erupciones, exantemas que aparecen en la piel, también se lo damos en objetivo porque lo podéis observar, ya. ¿Y qué es un síndrome? Un conjunto de síndromes, ya. Por eso hay distintos nombres a distintas patologías, por ejemplo, es decir, síndrome febril, ya, que engloba muchas posibles enfermedades, ya. Otro, síndrome ictérico, por ejemplo. Hay distintos tipos de enfermedades que deben ser una ictericia, ya sea hepática, hepática o hepática. Y ahí vienen sus distintas causas, ¿ya? Entonces, ahora, para poder complementar todo eso a la parte de plasmarlo en la historia clínica, ¿ya? ¿Qué es la historia clínica? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la historia clínica? Primeramente es un documento médico legal, ¿ya? Eso es lo más importante. La historia clínica es lo que te respalda en la parte legal, porque ahí se plasma, ahí está escrito todo, ¿ya? Todo lo que tú haces con el paciente, lo que examinas, hasta lo que es el punto final, que es el diagnóstico, ¿ya? De eso se trata la semiología, de examinar al paciente y poder llegar a un diagnóstico. Y ahí incluye lo que es la anamnesis, la primera parte, el examen físico, ya antes del examen físico los antecedentes, ¿ya? Antecedentes personales, antecedentes familiares, el examen físico general, ya por sistemas, exámenes complementarios y por último, ¿qué sigue? El diagnóstico. En base a todo lo que has recolectado, llegas a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, ahí, como vemos en la historia clínica, un documento médico legal en el cual detalla los antecedentes médicos, el motivo de la consulta, el examen físico, el diagnóstico, el plan de tratamiento, ¿ya? ¿Sigamos? Lo pueden aprobar, ¿verdad? Entonces, como dice, es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos e importantes que nos da el paciente, ¿ya? ¿Sigamos? Como dice, es el arte de ver, oír y entender al paciente. Desde el momento que ingresa el paciente por la puerta, como está ingresando por la puerta, desde el momento que ingresa el paciente por la puerta, usted ya evalúa y ve el posible diagnóstico de su paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos ingresan, por ejemplo, con dolor abdominal. Muchos pueden ingresar agarrándose posible a la derecha, o el paciente incubado, o el hipocondrio derecho, las dos manos del paciente ingresando, ¿ya? La fase del paciente, evalúa cómo el paciente tiene, ¿ya? Entonces ahí tú ya te vas orientando a un posible diagnóstico, ¿no? Entonces entramos con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Entrevista clínica o recopilación de información
información de paciente. Ya, es la recolección de datos, una entrevista, ya, donde ahí incluye todo lo que son los interrogatorios, como se dice, ya. Entonces, cuando no existe el término médico empleado para referirse a la información proporcionada al paciente, al médico durante la entrevista. Para el diagnóstico, 1 hora de cuidado de interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Por eso siempre escuchen a su paciente de forma detenida, ¿ya? Y yo sé que hay momentos que van a estar ahí, la señora o el señor, pero si son abuelitos, le van a contar hasta su vida pasada antes de llegar al problema principal. ¿Ya? No se aburran, no le digan, vaya y esto grano, escúchenlo, ¿ya? Tengan paciencia. Bueno, tipo de historia clínica, según las circunstancias. Tenemos de emergencia, de consulta externa, de hospitalización, porque esta no va a ser la misma, ¿ya? De consulta externa, dependiendo de la especialidad, ¿ya? Puede ser de cirugía programada, no va a ser lo mismo, ¿ya? Una cirugía programada que una emergencia. Ahí la historia clínica varía. En una consulta externa el paciente puede estar asintomático, no te puede llegar con dolor, y en una emergencia puede estar con dolor, ¿ya? Entonces, según el tipo de paciente, pacientes geriátricos, de ancianitos, pediátricos, ¿ya? O de cuidados paliativos, pacientes con cáncer, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que es importante la estructura de la historia clínica. ¿Ya? Entonces, primero, los datos de investigación y identificación, que es importante, ¿ya? Es la primera presentación de su historia clínica. Más adelante les voy a mostrar el formato que usamos en el hospital, ¿ya? Entonces, como ustedes ven ahí, no es nada del otro mundo, nombre y apellido, la edad del paciente, el sexo, aunque ustedes no lo crean, cada dato te incluye para también un posible diagnóstico o orientación, ¿ya? La edad del paciente, para empezar, el paciente puede ser pediátrico, el paciente puede ser de la tercera edad, las patologías en los extremos de la vida, como se dice, no son las mismas, pueden variar, ¿ya? La procedencia, ¿ya? Y el lugar de nacimiento, lo cual ustedes saben que no es lo mismo, ¿ya? ¿Qué es procedencia y cuál es la diferencia entre procedencia y lugar de nacimiento? ¿Qué entienden por eso? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿De dónde viene? Ya, ¿y lugar de nacimiento? De nación. Simple, ¿no? Ya, ahora, esto te dice también para posibles enfermedades en ese sitio, ¿ya? O del lugar donde nació. Por ejemplo, la gente del occidente, bueno, del oriente, hay un dato característico, por ejemplo, por la altura. Los que conviven allá y los que viven aquí, para el tema de la parte de la residencia, ¿ya? Los del occidente, por la altura, tienen mayor capacidad respiratoria, ¿ya? ¿Por qué? Por algo que la nariz es más grande. Ellos pueden tener capacidad respiratoria por la misma altura, relación con nosotros. Y por lo tanto también tienen algo alterado en la parte laboratorial. ¿Alguien sabe? Ya, hemoglobina elevada, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Poliglobulina. ¿Ya? Entonces, luego están los otros datos, estado civil, raza, también es importante. ¿Por qué? Porque te toma en el aspecto de que hay enfermedades de acuerdo a distintos tipos de raza. ¿Ya? Hay enfermedades hereditarias, genéticas, en otras palabras, que están distribuidas por lo que es la raza. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la religión, que también es un tema importante. ¿Por qué? Hay ciertas experiencias, se podría decir, en la parte, cuando uno tiene que transfundir sangre a un paciente, ¿ya? Hay ciertas religiones que te prohíben
transfundible y es un documento médico legal. Por eso está escrito aquí. Si tú haces algo en contra de lo que su religión lo prohíbe, puedes tener serios problemas médicos legales, puede haber denuncias, ¿ya? Entonces, ha habido experiencias donde el paciente necesitaba transfusión de sangre y ciertas religiones lo prohibían. Entonces, esto te queda como que no puedes hacer la conducta, pero siempre, hacer un documento médico legal, tiene que firmar el paciente y los familiares, ¿ya? Ahora, la ocupación también es importante porque hay patologías, enfermedades relacionadas a cada ocupación, ¿ya? Por ejemplo, un caso, los mineros desarrollan ciertas enfermedades pulmonares. ¿Alguien conoce qué enfermedad? ¿Cómo? Más fuerte. Silicosis, ya que son neumoconiosis, ¿no? Entonces, y hay otra más, aparte de la silicosis, de la inhalación del sílico, ¿no? Inhalan asbesto, se llama la asbestosis, perfecto, ¿ya? Entonces, hay enfermedades que dependiendo de la ocupación, tú te vas orientando también con posibles enfermedades que tengan, ¿ya? Otro ejemplo de enfermedades, las personas que conducen, ¿ya? Que son transportistas, tienen generalmente presentar hemorroides. Tiene un hemorroide, una dilatación de lo que es el plexo vascular nervioso del ano por aumento de la presión, ¿ya? Es decir, están mucho tiempo sentados, ¿ya? Al estar mucho tiempo sentados también desarrolla eso. Entonces, distintos tipos de enfermedades se correlacionan con la ocupación del paciente. Dirección donde vive, los familiares, ¿ya? ¿A qué significa NNN? ¿Alguien sabe? Si tienen esa terminología en nuestro clínico. ¿Ah? ¿Nadie? Eso va en la primera parte, donde dice nombre y apellido. NNN significa cuando no tiene documento el paciente, ¿ya? Cuando no tiene cómo identificarlo. Usualmente pasa en vagabundos, de condición de calle, por así decirlo, y o simplemente cuando no acude con familiares y no tiene ningún documento, ¿ya? Y ahora ya acabamos un momento todo esto, ¿no? ¿Sí? Motivo de consulta, ¿ya? ¿Qué se coloca en el motivo de consulta? Está bien, se coloca, hay cantidad, dice de 3 hasta 5 motivos de consulta, más, ¿ya? Y se coloca con los términos que te refiere el paciente, ¿ya? Motivo de consulta, lo que estábamos hablando, los síntomas, dolor abdominal intenso, náusea, vómito, quejas que expresa el paciente, duración. Los síntomas han persistido durante los últimos 3 días. Impacto. Los síntomas han afectado la capacidad del paciente para realizar sus actividades diarias, es decir, que son limitantes. Reportan síntomas con lenguaje sencillo y con las propias palabras del paciente. ¿Sí, no? La enfermedad actual, esta parte es fundamental en la historia clínica, porque ahí tú relatas ya todo lo que le pasó al paciente de forma cronológica y detallada, ¿ya? Entonces, la historia de la enfermedad actual, tú colocas un ejemplo. El paciente ingresa al servicio de emergencia en compañía de o acompañado de mamá, papá, en caso de los pediátricos también, ¿ya? Con cuadro clínico caracterizado por presentar, ahí ponemos cuál es la principal molestia, por ejemplo, dolor abdominal, ¿ya? Para cada signo o síntoma que ustedes incluyen y plasmen en su historia de la enfermedad actual, tienen que detallarlo, tienen que describirlo,
No solamente es poner el paciente acude con dolor abdominal y náuseas y vómito, y hay que detallar. Por ejemplo, dolor abdominal, o el dolor, principalmente el dolor, ¿cómo lo califica? Lo califica hay dos escalas. ¿No? Esa escala de dolor bueno, también incluye para decir la intensidad del dolor, si es leve, moderado o intenso. ¿Ya? Entonces, caracterización del dolor, esa es la palabra. ¿Cómo caracterizan el dolor? Si es difuso, si es de... Hay dos clasificaciones. ¿Alguien sabe? Alicia y Eliel son mnemotécnicos en este caso. ¿Ya? ¿Alguien conoce de qué estoy hablando? ¿Ah? Sí. Vamos, ¿alguien? A aparición. Localización, el otro era intensidad, no, ¿Ya? ¿Qué más? irradiación, porque el otro era igual. ¿Y la C? Características del dolor. Ya, el carácter del dolor. ¿Y la I? Dijiste intensidad, ¿verdad? Intensidad. Ya, está bien. ¿Y la A? Aparición. ¿Seguro? La primera A es aparición. Y la última A, atenuantes y agravantes. ¿Ya? Entonces un dolor abdominal de inicio súbito, ya, de inicio insidioso, localizado a nivel de, ahí tenemos los cuadrantes abdominales, ya, epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, esogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, cocíliaca derecha y comando cocíliaca izquierda. ¿Ya? Entonces, la localización. La irradiación se irradia hacia, como ejemplo del apendicitis, localizada en el epigastrio con migración del dolor hacia el foso ciliaca derecha. ¿Ya? La colecistitis, localizada en el hipocondrio derecho con irradiación del dolor hacia la región dorsolumbar. ¿Ya? Entonces, luego caracterizar el dolor. ¿Usted cuántos tipos de dolores conoce? Ya, lacerante, pulsátil, transfixiante, ya, pulsante, como dicen. Entonces hay distintos tipos de dolor que tenemos que igual ir conociendo. Ya vamos a ir con todo lo que es terminología, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos dolores te orientan a qué tipo de patología también puede tener el paciente, ¿ya? Es distinto el dolor en cada patología. ¿Ya? Entonces, y vimos aquí que es intensidad, ahí viene la escala del dolor que dijo mi compañero, ¿ya? Y ahí viene, luego de la intensidad, vienen los atenuantes y agravantes. ¿A qué nos referimos con atenuantes y agravantes? A ver. Atenuantes y agravantes se refiere a atenuante, cierta postura o maniobra que realiza el paciente para que pueda calmar el dolor. ¿Ya? Hay ciertas posiciones que adquiere el paciente, por ejemplo, él le dice, estando encorvado, me calma el dolor, estando hinchado, me calma el dolor. Ya, esas son las palabras que te refiere el paciente, pero tú no vas a poner en esas palabras de cúbito dorsal, ¿ya? De cúbito prono, de cúbito lateral, ¿ya? Entonces, hasta las posiciones y todo eso van a ir aprendiendo con terminología médica, ¿ya? Entonces, y los agravantes, ¿qué tienen por agravante?
Exactamente. Ciertas situaciones, maniobras o alimentos que te empeoran el dolor. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo los antecedentes. Una vez que entramos a los antecedentes de las enfermedades, antecedentes clínicos, quirúrgicos, ¿ya? En el caso de la mujer, ginecobstétrico, ¿ya? Antecedentes alérgicos, antecedentes clínicos, las enfermedades crónicas del paciente, ¿ya? Y todo lo que reciben cuando su medicación tiene que estar bien detallado. Ya veía que ustedes vayan viendo una historia clínica bien hecha y bien detallada, es una historia clínica que hacen los médicos internos. Es una historia clínica ejemplares, espectaculares, porque te lo detallan bien, ¿ya? Entonces, en las enfermedades crónicas ya te ponen ustedes, porque tengo el paciente, diabetes mellitus, hipertensión arterial, medicada con losartán, 50 miligramos cada 12 horas o cada día y oral. Tal cual, como les estoy diciendo, tienen que detallar la enfermedad que tienen. Los antecedentes quirúrgicos, cirugías previas, apendicectomía, por ejemplo. ¿Pero qué apendicectomía? Tienes que también especificar, porque hay procedimientos que ya no solamente son abiertos, sino laparoscópicos. ¿Ya? Apendicectomía convencional o laparoscópica hace 5 años. ¿Ya? Entonces las alergias, especificar alergia a medicamentos, alergia a alimentos, ¿ya? Entonces, los antecedentes ginecobstétricos del paciente, los antecedentes ginecobstétricos de la mujer, ahí tienen que poner cuántas pistas tuvo, ¿ya? Posparto, cesárea y aborto, ¿ya? Entonces, como dice, antecedentes, complemento del cuadro de la experiencia de salud y enfermedad del paciente. Antecedentes personales, ¿ya? Hemos mencionado primero los antecedentes patológicos, luego los personales, son todo lo que es fisiológico, desarrollo, alimentación, hábitos, inmunizaciones, a lo que se refiere con la vacuna, antecedentes ginecológicos, antecedentes socioeconómicos, antecedentes epidemiológicos y enfermedades transmisibles. En muchas historias clínicas, los antecedentes personales no lo incluyen hoy en día, o bueno, no está, cuando ustedes vayan a los hospitales, esta parte no está. Más que todo los antecedentes patológicos y antecedentes familiares. Ya, entramos al examen funcional. ¿Ya? Antes de entrar, hay un examen físico que se llama general. El examen físico general te evalúa, por ejemplo, paciente en regular, estado general, buen estado general o mal estado general, ya con piel mucosas, hidratadas, semi-hidratadas, coloreadas, no coloreadas, deshidratadas, ya, o con palidez mucocutánea, con ictericia de piel mucosa, ya. Entonces, esa parte del examen físico general. Entonces, entramos al interrogatorio por aparatos del sistema. Síntomas generales: fiebre, escalofrío, debilidad, fatiga, sudoración, ¿ya? Entonces, luego viene la piel, como estaba mencionando, el pelo, las uñas, ¿ya? Todo eso influye porque en la piel, primeramente en la piel, se manifiestan distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Como la anemia, la ictericia, ¿ya? Enfermedades por los medicamentos, por toxicidad, también se manifiesta, ¿ya? Un color gris, como plomo en la piel también por el medicamento, ¿ya? El síndrome de hombre gris se llama. Entonces, ya vamos a ir viendo todo ese tipo de enfermedades, en el pelo también, ¿ya? En las uñas, la micosis, ¿ya? Entonces, en lo que es la causa tenemos el sistema: cabeza, ojos, oídos, nariz, boca y garganta, el cuello, tórax, pulmones, corazón y vasos, tracto gastrointestinal, es decir, abdomen, aparato genitourinario, ginecológico, musculoesquelético, neurológico. Cada uno
se detalla en el examen físico regional. Entonces entramos al examen físico. El examen físico, ellos no son los pilares para el examen, son inspección, ¿qué más? Palpación, percusión y aplicación. ¿Ya? Pero en la parte abdominal varía ese orden que hemos dicho. ¿Alguien sabe cuál es el orden en la parte abdominal? Primero, inspección. Y nosotros dejamos la ocultación a lo último, en este caso a lo segundo. Después, inspección. Inspección, ocultación, palpación y percusión. ¿Por qué el cambio a segundo lugar de ocultación? Porque tú cuando palpas el abdomen, si te vas directamente, hay mucho que en el error de irse directamente a palpar al paciente. ¿Ya? Es erróneo eso, porque tú alteras los gases intestinales del paciente y cuando tengas que ocultar no vas a escuchar nada o vas a escucharlo alterado. ¿Ya? Entonces primero inspeccionar, luego ocultar, palpar y percutir. ¿Ya? En ese orden, el único donde varía es en abdomen. Después en todos los demás sistemas es el que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, la inspección, ¿qué tenemos como objetivo con inspección? ¿Alguien entiende? Bueno, observar, ¿ya? Por sistema, observamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, inspección, palpación, percusión, ocultación, se aplica a todos los sistemas circulatorios. Un ejemplo, encontramos inspección de cuello, ¿ya? Un cuello cilíndrico, móvil, sin lesiones aparentes. Lo que ustedes tienen que revisar, no haya lesiones, tumoraciones, aenopatías, ¿ya? Con cabeza como cefálico, ¿ya? Con buena implantación pilosa, ¿ya? Igual lo mismo, sin lesiones, ¿ya? Sin presencia de alopecia. Entonces, todo lo que tú puedes observar en una primera instancia, ¿ya? Luego entramos a lo que es estamos en el ecosistema. En piel, observar el color, la hidratación, la presencia de lesiones, erupciones, cicatrices o edemas. Cabeza y cuello, examinen la simetría, el color, la hidratación y cualquier deformidad. Tórax y abdomen, la simetría es importante, ¿ya? El movimiento respiratorio y la presencia de masas o cicatrices. En tórax, vemos la respiración, hay distintos tipos de respiraciones, respiración aguda, respiración paradoxal. Entonces, la respiración no va a ser simétrica en esos casos. En el abdomen es lo mismo, la simetría tiene que ver si es simétrico o es asimétrico. Cuando hay distensiones abdominales, cuando hay una obstrucción intestinal, ¿ya? Si es alta, va a ser simétrico, si es baja la obstrucción, va a ser asimétrico. Entonces, todo eso varía en cada patología, ¿ya? Las extremidades, inspección de la simetría, el color, la presencia de edemas, lesiones o deformidades. Luego entramos a palpación, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de la palpación? Palpamos la textura de la piel, o sea, incluso sentimos la temperatura, la presencia de dolor, ¿ya? Al tacto superficial, a la palpación superficial, a la palpación profunda, ¿ya? Entonces, como dice, objetivo, utilizar las manos para sentir la textura, la temperatura, la humedad, la masa, el movimiento y la consistencia de la estructura corporal. Si el paciente presenta una masa en cualquier segmento de parte del cuerpo, entonces esa masa tú ves, uno, con la palpación, la consistencia, si es blanda, si es dura, si es móvil, ¿ya?
calculas igual cuánto mide aproximadamente, si hay dolor o no al palpar la masa. Entonces, todos esos tipos de características. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la piel, evalúa la temperatura, la textura y la hidratación. La palpación en cuanto a lo que es el pulso, es importante, lo que nos permite palpar el pulso en los diferentes puntos que encontramos, como el pulso tibial, el pulso femoral, ¿ya? Entonces, para ver los mismos tipos de pulso braquial, carotídeo, periféricos, ¿ya? Con ese abdomen, palpe suavemente en busca de masa, dolor, sensibilidad o rigidez. Y el abdomen es más específico la palpación. ¿Por qué? Porque hacemos una palpación superficial y una palpación profunda. Eso ya vamos a ir viendo en la práctica. A la palpación se puede hacer de dos formas: palpación monomanual y palpación bimanual con las dos manos. ¿Ya? El objetivo, en cuanto a lo que es la percusión, ¿qué significa? Más que todo es percutir. Con una mano sentada, con un dedo, y con la otra mano, con otro dedo, hacemos la percusión. ¿Ya? Entonces la percusión se percute también en abdomen, también se percute en tórax. ¿Ya? Entonces, en la percusión hay dos sonidos que debemos escuchar. ¿Cuáles son esos sonidos? En abdomen hay uno para órganos sólidos, batidas, perfecto, y para órganos huecos, como se dice, timpanía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de ver. Y, por ejemplo, en patología de, si está aquí en el pulmón, en lo que hay que tenemos que esperamos a percutir. Timpanismo es abdomen, no van a decir timpanismo en tórax. ¿Cuál es el término? Hipersonalidad. ¿Ya? ¿Cuándo debería haber mate? El pulmón usualmente no debería haberlo, ¿verdad? Exactamente, porque hay líquido que está ocupando ahí, ya, en lo que es la pleura, en un espacio se ha llenado de líquido. Ese líquido puede ser un derrame pleural, o un líquido que es un exudado o un transudado. ¿Alguien sabe la diferencia entre exudado y transudado? Sudado de aceite. Ya, el transudado. Ya, más líquido proteico. El uno es de origen neumónico, puede ser, el otro puede ser por un derrame. Cuando hay ascitis en el abdomen, pierde líquido el paciente por una hipolinuria, que produce un derrame pleural también. ¿Ya? Pero eso no es un líquido que sea de origen bacteriano, ¿ya? Ahora, estábamos en lo que es la percusión, tórax, abdomen, tórax, percute los campos pulmonares para evaluar la resonancia. Normal, la matidez indica masa o líquido y el timpanismo indica aire. Abdomen, percute para identificar timpanismo, aire y matidez, órganos, masas o líquidos. La auscultación, ¿ya? Escuchar los sonidos producidos dentro del cuerpo, principalmente en el corazón, pulmones y abdomen. ¿Ya? Pulmones, ausculte los campos pulmonares, anterior y posterior. No solamente auscultar en esta parte, está acostumbrado siempre a ver en la parte posterior. Se ausculta en la parte anterior, en el campo superior. ¿Ya? Entonces, para ver si están los ruidos vesiculares normales, si hay ruidos sobreagregados. En la parte normal decimos sin ruidos vesiculares normales, sin ruidos sobreagregados. ¿Cuáles son esos ruidos sobreagregados? Vectores, térmicos, sibilancias. ¿Ya? Entonces, en la parte del corazón, ocultamos los cuatro focos principales: aórtico, pulmonar, cutillo, para evaluar qué cosa,
sonido cardíaco, los ruidos cardíacos, si vemos que están normofonéticos, ¿ya? El ritmo cardíaco regular, normofonético. Ahora en abdomen, ocultamos en todos los parámetros abdominales para ver cómo están los fluidos hidroaéreos, ¿ya? Si están presentes, ausentes, ¿ya? Si están normoactivos, hipoactivos, ¿ya? Ya. Okay. Ya. El examen físico, ahí lo que hemos dicho, los signos vitales, esta parte es el examen físico general, solo la parte de arriba. Vemos el estado general del paciente y los signos y síntomas. ¿Ya? Presión arterial, 120-80, frecuencia cardíaca por minuto y la frecuencia respiratoria. Incluye los signos vitales y incluye el estado general. Paciente consciente o el estado de las tres esferas, tiempo, espacio, persona, ¿ya? Estado general de la piel regular, mal, buen estado, ¿ya? Con piel normocoloreada, hidratada, sin lesiones aparentes. Y de ahí ya viene todo el examen detallado, ¿ya? De cada sistema, lo que les he mencionado: cráneo, cabeza, cuello, tórax, interior y posterior, abdomen, extremidades, es decir, miembros superiores, miembros inferiores, genitourinario, ¿ya? Y el examen ginecológico. El genitourinario es importante porque también evalúa todo lo que son las vías urinarias. ¿Qué signos podemos encontrar en la parte del genitourinario? Ahí vemos lo que es el chorrano positivo, puniopercusión, ¿ya? La puniopercusión en la fosa lumbar positiva, que indica ¿qué cosa? Pielonefritis, exacto. ¿Ya? La pielonefritis. Infección de las vías urinarias. Ya, perfecto. ¿Y en qué grupo pertenece? ¿Alta o baja? Alta. Por eso es la puniopercusión. En la baja, ¿qué síntomas presenta el paciente? Ya, dolor abdominal pélvico, porque es bajo. ¿Qué va? Subir. Agitación, presentación de la persona que se refiere, me duele y me abre el dolor. ¿Ya? Entonces, para eso es importante la genitourinario y también donde nos podemos ver en el examen físico genitourinario los puntos literales, ¿ya? Los cuales van a ser dolorosos si hay obstrucción en la parte de un cólico renal, por ejemplo, con la litiasis. La litiasis no se va a presentar solamente en el riñón, se puede presentar en todo el trayecto del uréter, ¿ya? Entonces, el uréter, ¿cuántas porciones presenta? ¿Cuáles son? Abdominal, ilíaca, pélvica y intramural. Tercio, ¿cuántos tercios presenta? Superior, medio y inferior. ¿Ya? El que está cerca del riñón se llama tercio ilioureteral. El que está cerca a la vejiga se llama tercio ureteral. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de esos tercios se puede localizar un hito. ¿Ya? Y palpas en todo esto lo que es la fosa derecha y la fosa izquierda, y antes de llegar al hipogastrio se encuentra el trayecto del uréter. Tú palpas y ahí vas a ver el tercio superior, medio y ¿ya? Si hay dolor ahí. ¿Ya? Porque muchas veces confunden, por ejemplo, una apendicitis con un cólico renal. ¿Ya? Y hace un diagnóstico erróneo y es lo que entra a operar una infección urinaria o un cólico renal y no era una apendicitis. Que en muchos casos pasa, presentando una apendicectomía en blanco. ¿Ya? Entonces, eso y por la parte de los sistemas. En el sistema nervioso es importante orientado en tiempo, espacio y persona, memoria conservada, lenguaje fluido, fuerza muscular,
conservar reflejos luminosos presentes y simétricos, marcha normal. Entonces, ahí viene lo que es la escala de toma de grado, también, ¿ya? 15 de 15, normal. Ya no tienen que igual vamos a pasar todo eso, pero tienen que saber cuáles son las respuestas, por lo menos cuáles son las respuestas de la escala de toma de grado. Respuesta ocular, verbal, motora, entonces eso es muy importante para determinar tu orientación del paciente. ¿Ya? Bien. Ya estamos ya casi por terminar esta parte. En cuanto a los exámenes complementarios, te ayuda, te orienta a llegar a tu diagnóstico, pero siempre, chicos, pueden basarse en la clínica. ¿Ya? Los exámenes complementarios no te van a decir esta sospecha diagnóstica. La clínica del paciente es lo que manda, siempre va a ser mandatoria. ¿Ya? Porque, por ejemplo, tienes un cuadro de una apendicitis aguda, ecografía inconclusa en tu laboratorio tan normales, o el paciente persiste con el dolor. ¿Cuál es lo importante? La irritación peritoneal. Hay irritación peritoneal, tú tienes que intentar operarlo. ¿Ya? Y ahí intraoperatorio se ve que sí la apendicitis, porque no todos los laboratorios pueden darte exactamente con el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios? ¿Qué es lo que pedimos? Exámenes de gabinete, hemograma, glicemia, urea, orina, la función renal, la parte del hígado que pedimos. El perfil hepático. Ya, perfil hepático para decir más grande rápido. Ya, pero detallado. Transaminasas, bilirubinas, de acuerdo a la patología, bilirubina directa, total, ya, las transaminasas como hemos dicho, si es un cuadro obstructivo, se le llama la GGT o gamma glutamina transferidasa, que no es también llamada, la fosfatasa-sacarina también es importante en el cuadro obstructivo, la cual no tampoco se ve ahí, pero te puede indicar también presencia de tumores, por ejemplo, se eleva la fosfatasa-sacarina, ¿ya? Velocidad de sedimentación globular, la BSG, que también es importante, ya, examen de orina, principal va a ser el diagnóstico de infección urinaria, ya, y de acuerdo a la enfermedad del paciente, siempre va a tener que orientar tu laboratorio de acuerdo a la enfermedad del paciente, ya. Y dentro de los exámenes complementarios también se encuentran los estudios de imagen, ya. ¿Qué estudios de imagen pedimos? Ecografía, X, fotografía, resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, siempre orientado a todo lo que presenta el paciente. Nunca vayan a lo más específico, es decir, no van a pedir, por ejemplo, para una colonitiasis, no van a pedir una resonancia magnética, ¿no? Entonces, lo principal es la fotografía abdominal. Para una neumonía, la investigadora no dice directamente a una neumonía. Todo laboratorio de estudio de imagen es en base a criterio y en base a su diagnóstico, ¿ya? O sospecha diagnóstica, porque se ha llegado al diagnóstico. Plan de tratamiento, ¿ya? Entonces, 1, cirugía, episiotomía de urgencia. 2, antibióticos, terapia antibiótica intravenosa. 3, seguimiento de control postoperatorio y rehabilitación, de acuerdo a la patología. ¿Ya? Si es una patología clínica, su medicación, el tratamiento de esquema antibiótico ya por 7 a 10 días y su seguimiento por la consulta externa. ¿Sí? Ahora, este es un modelo de historia clínica el cual usamos en el hospital. ¿Listo? Ahí vemos lo primero. ¿Qué parte corresponde a esto? La primera parte de lo que les he explicado. ¿Ah?
Exactamente. ¿Qué parte es? No, estoy hablando de esta parte. De datos personales. ¿Qué se llama eso? Es el segmento de la clínica. La afiliación. ¿Ya? Donde van los datos del paciente. Luego, motivo de consulta, lo que hemos hablado, ¿ya? Todo lo que te requiere el paciente que vino al hospital. Si se dan cuenta, el orden es distinto en cuanto a lo que yo les presenté y en cuanto a la historia clínica de cada hospital. Pero más o menos así es la estructura. La historia de la enfermedad está inicio, evolución y actualmente cómo está el paciente. ¿Ya? Es que esta es la parte más importante de una historia clínica, la historia de la enfermedad. ¿Ya? Antecedente patológico, directo. No hay, aquí en este, por ejemplo, no le está poniendo antecedentes familiares, pero el orden puede variar, pero estar aquí como puede estar en la siguiente hoja. Antecedentes patológicos con enfermedades previas, tratamiento médico, quirúrgico, ya ahí vienen los antecedentes que hemos dicho, clínico, quirúrgico, alérgico, ginecológico. Y el tratamiento actual, en este caso lo está separando, en otros tenemos solo para escribir. Aquí describe para el tratamiento incluso de cada enfermedad. Antecedentes personales ya no patológicos, lo que hemos mencionado, los hábitos del paciente, alimenticio, dietético, ya, higiénicos, incluye lo que es la diuresis y la catarsis del paciente, ya. No es lo mismo que de ahí una catarsis positiva, pero una vez cada 3 días es normal, ya. Entonces, y si hay violencia física o no, ¿ya? ¿Sí? Seguimos lo que son los hábitos, tabaquismo, alcoholismo, ¿ya? Estupefacientes o drogas. Luego vienen los antecedentes socioeconómicos que hemos mencionado, ¿ya? Los antecedentes familiares, ¿ya? ¿Qué tipo de enfermedades hay en la familia? Es importante porque hay enfermedades que son genéticas, ¿cierto? Enfermedades hereditarias, ¿ya? Sobre todo las enfermedades neurológicas. Los antecedentes ginecostéticos, la menarquia. ¿Qué es la menarquia? ¿Ya? Entonces, distintos antecedentes ginecostéticos como vemos ahí, la menstruación, ¿ya? La fecha de la última menstruación, el punto, ¿ya? Si se está afectando la edad gestacional, cuántos partos, cuántas cesáreas y cuántos abortos, ¿ya? Antecedentes pediátricos de acuerdo al paciente, ¿ya? Las inmunizaciones, que es bien importante en los pacientes pediátricos, y los antecedentes ya hematológicos, grupos sanguíneos, ¿ya? Y antecedentes transfusionales, que es importante si recibió o no transfusiones alguna vez en su vida, porque hay enfermedades que se transmiten también por transfusiones. ¿Como cuáles? Ya, la HIV, ¿qué otra más? En muchos casos, una que es igual transmitida por pinchazo, la hepatitis. Ven en el examen físico. Esta parte de aquí, ¿a qué se refiere? La primera. Examen físico general, donde se ponen los signos vitales del paciente y lo que está regular, buen estado, mal estado, con qué cosas están. ¿Ya? Luego, el examen físico regional, que viene por sistema, ¿ya? Cabeza, cuello, tórax, mama, ¿ya? Luego lo que es también abdomen, miembros, ya sea superior o inferior, neurológico, musculoesquelético, genitourinario, las extremidades y por último nuestro diagnóstico. Y en otras historias clínicas, antes de llegar al diagnóstico, luego del examen físico, incluye aquí exámenes complementarios, donde ustedes reportan lo más importante de los datos positivos, no reportan todo, de los datos positivos de sus estudios. Por ejemplo, un hemograma positivo, ponemos aquí leucocitosis,
leucopenia, linfocistosis, linfopenia, de acuerdo a lo que tiene el paciente, plaquetopenia, ¿ya? Los imagenológicos, una ecografía, presencia de líquido libre en abdomen, ¿ya? O si no, polilitiasis, policitis, apendicitis, drogado. Entonces, van reportando solo los datos positivos, no el dato de también todo. Y luego, ya ponen su diagnóstico de la enfermedad a la que va, porque ese es el fin de la teoría clínica, ¿ya? La semiología, llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y hay ya distintas enfermedades, todo lo que es amplio, ya sea pulmonar, cardíaco, abdominal, ya lo vamos a ver esos diagnósticos que dejaré. ¿Ya? Entonces, eso, ¿sí? Y con eso terminamos, ¿ya? ¿Alguna duda? Hoy vinieron todos. Como no. ¿O a qué hora salimos? ¿Ah? 6:30 salimos. Bueno, Charlie. Era pedirle la lista al inicio, ¿no? No, ahorita. ¿Ahí hicieron ya? Ay, mira. Eso es iniciativa. ¿Ya? ¿Por dónde va su lista? Pero tienen que rellenar la lista y lo que ya se anotaron, quieren pueden ir yéndose. ¿Ya?